¿Por qué vos no estás en Roma? En Roma era un grupo, diríamos, de representantes de toda la Iglesia Universal y unos poquitos de casi todos lados, ¿verdad? Entonces, en total son 464 de todo el mundo. Entonces, de parte de Paraguay, sí fue uno de nuestros obispos que nos representa, ¿sí? Monseñor Cabello. Correcto. Bueno, Oscar, yo voy a plantearte las cuestiones que para mí son un desafío. Aclaro para lo que hubiera lugar en derecho que yo no soy creyente, pero sí me gusta mucho leer la Biblia, la leo habitualmente como una base cultural. Y también me gusta mucho historia del cristianismo y también es una cosa que leo habitualmente porque realmente me gusta muchísimo. Así que Qué bueno. voy directo al grano, pues no te quiero hacer perder el tiempo y tampoco quiero que desaproveche la gente que nos está viendo. Está bien. En el sínodo aparentemente se está discutiendo una apertura de la iglesia a lo que se denomina la comunidad LGTB, pero con una cuestión particular que quiero mencionarte, que es la bendición de parejas del mismo sexo. ¿Y por qué te menciono este tema en particular? Porque esto, a mi modo de ver, mi querido Oscar, es simplemente tratar de borrar al apóstol San Pablo, carta a los romanos. Y yo no estoy entendiendo muy bien si la iglesia puede borrar lo que dijo el apóstol San Pablo a los romanos, pues entonces tenemos derecho a plantear dudas razonables sobre la validez de todo el resto. ¿Qué opinas? Ujú. Sí, el sínodo es un momento de mucha apertura al espíritu. Ante todo eso, se comienza realmente con invocación a que el espíritu acompañe todo el proceso y es una oración mantenida, ¿verdad? Entonces, la finalidad del sínodo no es una cuestión puntual, diríamos, dentro de lo que es la doctrina católica, sino que el fin del sínodo es realmente escuchar a toda la iglesia, incluidos también esa comunidad, por supuesto, como otras muchas también que por tiempo han vivido bastante discriminadas, ¿verdad? Desde dentro mismo de nuestra casa católica, pero un punto más de entre muchísimos, muchísimos, ¿verdad? Entonces se trata de escuchar realmente a toda la iglesia completa, no a partes, y de encontrar caminos, justamente eso significa sínodo, ¿verdad? De caminar juntos en llevar este concepto a la vida, llevar este concepto de caminar juntos a la práctica. Entonces, eso es como lo grueso del sínodo, ¿verdad? Una apuesta en realmente confiar en que el Señor nos acompaña a través de su Espíritu y que Él va guiando a los que realmente han sido convocados a este lugar, que empezaron con 3 días de retiro, a través de buscar la luz del Señor, ¿verdad? Y después a través de una metodología que a mí me parece también muy, muy pertinente, de la conversación en el Espíritu, conversación espiritual, ir realmente intuyendo por dónde el Señor nos invita a caminar, ¿verdad? Desde desde este hallazgo, pero que no es hallazgo porque es muy antiguo, de que todos caminamos juntos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que va saliendo de ahí, ¿verdad? De eso con relación a ese tema, pero hay otros muchísimos temas que han ido brotando. Ese fue uno, ¿eh? Ese fue uno, diríamos, de toda esta búsqueda anterior a este momento, a esta sesión sinodal que empezó ahora el 4, ¿verdad? De Claro, octubre, hasta el 23. hasta el 23. Pero antes de eso, esta es la tercera etapa de dos anteriores, en donde realmente se quiso así muy, muy decididamente en preguntar al pueblo de Dios sobre un montón de cuestiones que son importantes, que salgan de la misma búsqueda de tanta gente que durante 2 años y medio, casi 3, se pusieron, ¿verdad?, a conversar en el Espíritu, a buscar en el Señor qué es lo que Él quiere para este tiempo. Entonces, confiamos de verdad, yo confío en que lo que de aquí vaya saliendo, porque este es un primer paso también, si esta es la primera sesión del sínodo,
dentro de un año habrá una segunda sesión de este mismo sínodo que probablemente pues, nos clarificará mucho más. Claro, ahora ahí lo que pasa, Oscar, es lo siguiente, y yo me estoy centrando en este tema en particular, porque para mí este tema en particular plantea un desafío a la Iglesia que no es cualquier desafío, yo creo que es uno de los más significativos, y es el siguiente. Yo sé que la Iglesia trabaja desde el punto de vista teológico en el concepto del depositum fidei. Es decir, la Iglesia efectivamente reclama para sí misma, como vos acabas de decir, el acompañamiento de Dios durante todo su peregrinaje, como dicen ustedes, ¿verdad? Y en consecuencia, digamos, es de suyo que Dios interviene en la teología católica en todos los pasos del caminar de la Iglesia por la historia. Muy bien. Eso es un hecho que está, digamos, fijado en la teología. Pero el otro hecho fijado en la teología es que este libro que se llama la Biblia es la palabra de Dios. O sea, a ver, la Biblia no es un cuento que escribieron, no. La Biblia es, según la teología católica, la acción del Espíritu Santo, o sea, de Dios, a través de unas personas, y ahí está su palabra. Y en consecuencia, cuando el apóstol San Pablo a los romanos dice que la homosexualidad es pecado mortal, inefable, que no tiene remedio, el depositum fidei de la Iglesia no puede modificar eso sin plantear un terremoto intelectual, mi querido Oscar, a saber si puedo borrar una parte de la palabra de Dios, ¿cuál parte es verdadera? Mira, es decir, los grandes ítems, los grandes temas, ¿sí?, que se plantean en el sínodo tienen que ver mucho más, y es donde ahí entra justamente la exégesis de la Sagrada Escritura. ¿Sí? La exégesis es como la clarificación en la actualidad de lo que la palabra de Dios expresa. ¿Sí? Los grandes temas tienen que ver con la teología del bautismo, ¿sí?, que significa el que todos somos bautizados, que nadie se bautiza obispo, que nadie se bautiza como papa, sino que todos nos bautizamos cristianos. Sacarle consecuencias, diríamos, a esa realidad es uno de los temas clave, ¿sí? Y ahí entra, por supuesto, toda la cuestión de los servicios, de los carismas, de lo que tanto se ha hablado como un tema más, ¿verdad?, del tema del diaconado femenino, o de la ordenación de los casados, y otras muchas cosas, que son pequeños grandes temas que se derivan de ese gran tema que es ese llamado a ver qué significa en la actualidad, ¿verdad?, el tema del bautismo, un sacramento. Y después el otro gran tema, hay varios, ¿verdad? Pero yo digo porque yo no quiero desviar una oportunidad como esta para justamente poder expresar lo que son realmente lo que nos jugamos aquí como sueño, como futuro, ¿verdad?, para una iglesia al servicio de la humanidad que camina con ella. Si realmente el punto es, si ser iglesia es caminamos juntos, y se despliega, como te decía, con la cuestión de una nueva mirada a lo que significa, ¿verdad?, las consecuencias del bautismo y también de otros sacramentos, cómo también ir creando estructuras eclesiales que ayuden realmente a que ese tesoro que se va descubriendo de la sinodalidad permee y realmente empape nuestra iglesia. Entonces, nosotros tenemos seminarios o tenemos parroquias, porque hubo en un momento un concilio, Trento, que en su momento fue demasiado importante para la iglesia, y la quiso como realmente resignificar y reactualizar para su tiempo, y las estructuras que creó para que eso se diera fueron justamente lo que ahora para nosotros es normal, que son las parroquias. No siempre existieron las parroquias.